presentando el martes pasado a nuestro curso El Discipulado en el Mundo de Hoy, Fe, Cultura y Misión. Entonces, recordemos un poco nuestros cuatro temas de manera especial. Hace 8 días veíamos ser discípulos en tiempos de confusión y ruido. Hoy veremos la identidad y el testimonio del discípulo precisamente en una sociedad plural y nos quedará familia, redes sociales y fe, oportunidades y riesgos y la misión de los laicos en el corazón del mundo. Entonces, hace 8 días desarrollamos prácticamente el 90% de esa primera parte, ser discípulos en tiempos de confusión y ruido. Y nos quedaba solo una partecita con base en este texto de Romanos 12 al 2. No se acomoden a este mundo, transfórmense mediante la renovación de la mente para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Veíamos precisamente cómo este texto del inicio del capítulo 12 de Romanos, la carta a los Romanos, que en el capítulo 12 comienza la parte exhortativa, pues tenía como distintos aspectos. Recordemos, un llamado a involucrarnos totalmente, una petición para renovar la mente, aquí fue como el punto central en lo bueno, lo agradable y lo perfecto, incluso con citas de otros lugares. También la necesidad de una justa autovaloración, ¿cierto? No valorarse cada uno más de lo debido. Decíamos más Dios y menos ego. Y culminábamos, si no estoy mal, con la relación con Cristo, ¿cierto? Con la metáfora del cuerpo y de los miembros. Nos quedaban solamente los últimos versículos de ese texto. Entonces, si alguien de pronto los quiere leer, ¿qué tenemos acá? Son para culminar esa parte, las expresiones auténticas de la fe. ¿Qué sucede si tenemos realmente esa disposición a valorarnos sensatamente y en la justa medida? Pues hay unas expresiones. Entonces, alguien, si quiere, léanos la primera parte del versículo 6 hasta donde tenemos los dos punticos. Procedamos así. Dice, Acá. como tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, procedamos así. Perfecto. Gracias, Faisuri. Efectivamente, mire, qué bonito tener en cuenta esto, porque recordemos que ya habíamos visto que es un cuerpo y distintos miembros. Entonces, de la misma manera, en la iglesia, hoy como ayer, tenemos distintos dones, distintas funciones, distintos dones. Y recuerdo que alguna de ustedes preguntaba precisamente por esa palabra, dones. Entonces, como tenemos dones, según la gracia que se nos ha sido dado, y por eso se llama dones, porque no es un logro, es un don, es un regalo. Cuando yo uso la palabra don, quiero decir que lo he recibido. Vea, interesante que aquí no dice quién nos ha dado esos dones, porque normalmente en el Nuevo Testamento, cuando no se dice quién da algo, es porque eso lo da Dios. Y se da en este modo verbal, en esta voz verbal, que a veces la, la percibimos con más frecuencia en inglés, pero también en griego, que es la voz pasiva, ¿no? Cuando uno, después de que ve una película, acuérdense lo que primero que sale, ¿cierto? Dirigido por. Eso es un modo verbal, dirigido por, aquí, dado por, pero aquí no dice por quién. Por eso, porque cuando no dice un pasivo en el Nuevo Testamento, normalmente es una estrategia para decir
que esto lo ha dado Dios, lo ha dado Dios. Entonces, los dones, ¿quién nos los ha dado? Dios. Y a partir de estos dones, entonces vienen cada una de las expresiones auténticas de la fe. Entonces, vamos a leer de una en una. Entonces, alguien que nos colabore con la primera, que es 6b. La profecía en conformidad con la fe, de acuerdo a la medida de la fe. En la Biblia normalmente dice, gracias, no me di cuenta quién leyó, pero gracias, dice en conformidad con la fe. Viendo el texto en su manera literal, quería decir cómo hay que desarrollar la profecía, cuál es la medida, como para no hiperpensar, como veíamos hace 8 días. Dice, es de acuerdo a la medida de la fe. Entonces, yo no puedo, según San Pablo, y los dones que más usuales eran en la iglesia de aquel entonces, ser profeta y no tener fe. La profecía y la fe van de la mano. El discípulo está llamado por el bautismo a ser profeta. Recordemos las palabras del bautismo: te unjo como miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Cómo puedo tener yo profecía, ejercer la profecía sin la fe? Y recordemos que el bautismo se hace es en la fe. La pregunta que el diácono o el sacerdote le hace a los papás del niño para ser bautizado es, después del credo, dice, ¿quieren entonces que este niño sea bautizado en? ¿Alguien se acuerda lo que sigue? ¿Alguien tiene niños que haya mandado a bautizar? ¿Cierto? La fe católica, Algo así, dice que sea bautizado en la fe, dice que todos juntos acabamos de profesar, sí, entonces es esa relación, gracias Clara, la relación entre fe y profecía. El bautismo es en la fe y de la fe surge la profecía. Entonces, sigamos, 7a. el servicio dedicándose a servir, el ¿Sí? que enseña a enseñar. Pues el primero, el servicio, ¿cierto? La diaconía, el servicio en la iglesia. ¿Cuál es la mejor manera de servir en la iglesia, según San Pablo? Sirviendo. Y por eso el título de estos versículos del 6 al 8 es Expresiones auténticas de la fe. ¿En qué se expresa la fe? En la profecía. En segundo lugar, en el servicio. Una persona que no ejerce el servicio en la iglesia con amor, con dedicación, en la justa medida de la fe, pues no tiene fe. Recuerden que también el apóstol otro dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Y aquí podríamos decir, yo con mi servicio, se entiende a los demás, te muestro mi fe. Bueno, ya nos leyó también el 7b. Dice, el que enseña a enseñar. Es decir, que la fe también se expresa en la enseñanza. Muchos de ustedes seguramente son también, por ejemplo, catequistas o ejercen algún tipo de ministerio emparentado con la palabra. Pues bien, también en la enseñanza se expresa precisamente la fe. El 8 tiene cuatro partecitas, A, B, C y D. Vamos a leer la parte A, por favor. Y el que exhorta a exhortar. Gracias, Clara, ¿cierto? Y esto es lo que estamos teniendo de parte de Pablo, una exhortación. El que exhorta a exhortar. ¿Cómo hay que tener en cuenta que cuando usted exhorta a alguien, lo guía con una palabra, le dice, haga esto? En la justa medida, como veíamos hace 8 días, está expresando su fe. Cuando como líder de su familia, de su comunidad, de su parroquia, usted está exhortando,
está procediendo de acuerdo a la gracia que se nos ha sido dada por Dios, de acuerdo a que lo que nos dice el apóstol San Pablo. 8b. El que El comparte que sus comparte bienes, sus bienes. hágalo con simplicidad. Bien, y recordamos acá, mire, muy parecido a las palabras que más tarde en el Sermón de la Montaña escribirá Mateo en el capítulo, o en el capítulo 6, cuando dice, si quieres que tu limosna sea vista por Dios, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. No vayas por ahí trompeteando, anunciando en la calle con trompetas que estás haciendo misericordia. No. ¿Y cómo lo dice San Pablo? El que comparte sus bienes, que era una de las obligaciones primordiales o primeras de las que se tomó conciencia en la iglesia, dice, hágalo con simplicidad. Qué bonito. Las personas incluso más generosas son las más humildes, las que con mayor simplicidad comparten las cosas. Otra expresión de la fe, 8c. El que preside con diligencia. Bien, ¿cierto? Es decir, el liderazgo en la iglesia también es expresión de la fe y San Pablo dice cómo hay que hacerlo, con diligencia. Y finalmente, la 8d. Y el que practica la misericordia con alegría. Mire, qué bonita característica que nunca pasa de moda. La alegría como matiz, como expresión o que se expresa mejor en la misericordia. Practicar la misericordia, el conmoverse, el ser misericordioso con los demás, pero con alegría. No se trata simplemente de vivir tal vez las obras de misericordia, es vivirlas con alegría. Si recordamos, bueno, ustedes tal vez no alcanzan a acordarse, pero de la conferencia de Aparecida, de la reunión de los obispos de Latinoamérica, allá en Aparecida, Brasil, a comienzo del milenio, nos recordaban que una de las exigencias del discípulo misionero, una de las características del discípulo misionero es la alegría. Bueno, y entonces pues con esta lectura que hacemos de Romanos 1, 2, perdón, 12, 1 al 8, podemos entonces ver que cómo tratar de ser discípulos en tiempos de confusión y ruido. Y ahí están finalmente las características, ¿cierto? Sirviendo, ensoñando, en conformidad con la fe, exhortando con simplicidad, con diligencia y con alegría. Pasamos al tema siguiente, que es la identidad y testimonio en una sociedad plural. A partir de la primera carta de Pedro, específicamente 3:15, pero yo diría de toda la primera carta de Pedro. Cuando analizamos la primera carta de Pedro, nos damos cuenta que no es una carta que tenga un destinatario específico. Por eso hace parte de las que llamamos cartas católicas. Tal vez alguien nos pueda colaborar con qué quiere decir una carta católica, si también está en la Biblia evangélica. ¿Por qué se llaman cartas católicas? ¿O qué significa católico? Católico no es universal. Correcto. Católico es una manera de decir en griego universal. O sea, algo que atañe a lo entero, a la iglesia entera, entonces a la iglesia universal. Por eso se llaman cartas católicas, porque no tienen un destinatario, como ocurre, por ejemplo, con la carta de San Pablo a los Corintios, pues que tiene un destinatario no católico, o sea, no es universal, es para los Corintios, es para los tesalonicenses, es para los filipenses, es para los gálatas, es para los efesios. En cambio, es la primera carta de Pedro, pero no se menciona un destinatario específico
Entonces se llama, junto a otras, cartas católicas. Primera cosa que nos ayuda, el tema que me han pedido desarrollar es este: identidad y testimonio en una sociedad plural. ¿Por qué se ilumina este tema desde la primera carta de Pedro? Porque la primera carta de Pedro se escribe a creyentes que están en un contexto que llamaríamos hoy día sociedad plural, es decir, en medio de un mundo pagano. El mundo pagano no es un mundo pecador, es un mundo que responde a los criterios de la cultura griega, por eso está escrito aquí. La carta de Pedro está dirigida a los creyentes en un contexto de el mundo pagano, de los dioses paganos, de la cultura pagana y de la conducta pagana. Es decir, estamos hablando del mundo greco-romano, de finales del siglo I. Bien finales, es una de las últimas cartas en ser escrita del Nuevo Testamento. Entonces, lo que tiene la carta es qué decirle a esos cristianos que son minoría. Nosotros, los que nos consideramos cristianos y creyentes, supuestamente somos mayoría. Hoy día, los valores de nuestra cultura, por lo menos los que están escritos, aunque no se declaren, provienen de la cultura cristiana. En el mundo greco-romano era al revés. Los valores de la cultura eran aquellos que venían del mundo griego, del mundo romano, de esos tipos de comportamiento. Entonces los cristianos no eran mayoría, eran minoría y por tanto eran atacados. ¿Cómo dar testimonio en un mundo donde ese mundo rechaza el mensaje de Cristo? Pero no es simplemente una palabrita. Si ustedes consideran que el mundo del siglo XXI rechaza el mensaje de Cristo, pues allá en la época de los primeros cristianos se rechazaba el mensaje y a los cristianos. De todas maneras, vale la pena entender que hoy día también nosotros somos o nos damos cuenta que hay hostilidad hacia quienes viven los valores del Evangelio. La hostilidad que vivamos en Cali, en Colombia, en Bogotá, pues no es tan grave o no es tan fuerte como aquella que viven algunos cristianos en regiones apartadas o no muy apartadas, ustedes escuchan con frecuencia, en África o en Asia especialmente, lugares donde los cristianos vienen perseguidos, vienen hostigados, vienen asesinados. Por eso, la carta a Pedro, la primera, nos ayuda a ver cómo dar testimonios, cómo ser, cómo permanecer siendo creyentes, siendo cristianos, la identidad, y cómo dar testimonio de esto, el testimonio, en esta sociedad plural o podríamos decir incluso hostil. Pero el cristiano no está llamado a ser hostil contra la sociedad. No, el cristiano no está llamado a responder con hostilidad a la hostilidad recibida. El cristiano está llamado a vivir la integridad de su fe, como acabamos de ver. Entonces, les quiero comenzar por esta primera partecita en el capítulo primero. Tenemos 4 versículos. Vamos a leerlos, versículos 1:13 al 16. Aquí parece que tengo un error pero leamos por favor sí, tal vez es 1:13 al 16. Leamos por favor el texto en pantalla. Por eso, por tanto, dispuesto el ánimo para el camino, vivan de manera sobria y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo se revele.
Como hijos obedientes, no se dejen llevar por los malos deseos de antes, cuando permanecían en su ignorancia. Al contrario, así como es santo quien los llamó, también ustedes sean santos en toda su conducta, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. La cita es completa. Primera carta de Pedro, versículos 13 al 16. Por algún motivo le borré el uno al pasarlo a la diapositiva del texto. Muy bien. Entonces, ahí está la primera condición en ese mundo plural, porque en este mundo, pues tenemos distintas opciones religiosas por ahí, o hay personas cada vez más creciente que vemos que que no son creyentes o que se profesan de distintas religiones. Cada vez es más frecuente en Colombia. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para dar testimonio de Cristo en el mundo plural? Como dice allí, vivir de manera sobria. O sea, no dejarse permear por por las características de la cultura. Un ejemplo, y porque en distintos lugares, ya vamos a ver, se habla de la sobriedad. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los bacanales. ¿Qué es un bacanal? Un desorden horroroso. Banquete desmedido. Bueno, pero más que banquete donde se come, el bacanal incluye bebida, porque etimológicamente el bacanal es una liturgia para rendirle culto a ¿qué Dios? Bacanal, Al Haría dios Baco, el dios referencia del al dios vino. Baco. Abaco. al correcto, al dios Baco, ¿cierto? Cuando pintan por ahí ustedes, si ven una obra de arte en algún museo o ahora en Google, pues pongan ahí, googleen Baco y lo pintan con una copita y con unas uvitas, ¿cierto? Y tomando. A veces lo pintan así con cara lujuriosa. Pues bien, por eso se llamaban bacanales. No es como hoy día que de pronto un papá le dice, mi hijo, no tome tanto. No, en esa cultura, los que eran fieles del dios Baco, pues iban a esos bacanales a honrar a Baco y pues de paso se emborrachaban, ¿cierto? Entonces, y así a cada uno de los dioses. Entonces, era usual, porque recuerden que los griegos eran muy devotos. Ellos a cada dios le tenían su altar. Acuérdense lo que nos dice Hechos de los Apóstoles cuando Pablo llegó a Atenas. ¿Se acuerdan que él les dijo, oiga, ustedes son muy religiosos? Y vi que también le tenían un altar al dios que Desconocido. al Dios desconocido. O sea, ellos a veces si uno no analiza, piensa que un pagano es alguien que no cree, no, al contrario, cree en cuanto Dios le pongan por delante. Y los paganos de esa época, precisamente, le daban honra a todos los dioses, a Venus, a Marte, a Baco, etcétera. Entonces, cuando aquí dice, vivan de manera sobria, es también usted decida, usted ya es creyente, ya es cristiano, está en ese mundo grecorromano, pero guarde su identidad. Ya no puede vivir de acuerdo a las costumbres que tenía antes, ¿cierto? Por eso dice el versículo 4 que también ya leímos, no se dejen llevar por los malos deseos de antes. Y llama esto. Y aquí no los está regañando, ustedes pecadores antiguos, no, dice, eran ignorantes. Entonces, ustedes no habían conocido a Cristo, pues no vamos a recriminar. No es juzgar a quienes no comen,
no conocen a Cristo o viven de acuerdo a su evangelio. Es en ese mundo donde hay bacanales, donde hay altares, donde hay una cultura de la borrachera, de la infidelidad, de la deshonestidad, de la corrupción. Hoy día hay tantos pecados. ¿Cuál es el deber del cristiano, el deber del creyente? Lo dice claro Pedro, perdón. Sean santos porque yo soy santo. La carta de Pedro dice que aún en ese contexto plural hay que ser fieles a Cristo. Es la mejor manera. ¿Por qué? Porque el que nos llamó a la vida cristiana es un santo, es santo, el santo de los santos, Dios. Sean santos. Y aquí dice una cosa muy especial en ese versículo 15, en toda su conducta. Yo no puedo ser creyente, yo no puedo ser discípulo en un horario de oficina. Yo soy creyente de 6 a 6:30 que estoy en la Eucaristía y después es otra cosa. No, ese es el estilo pagano, porque en el mundo pagano no había un compromiso moral, no había un compromiso ético. ¿Usted cómo cumplía su devoción al Dios que fuera? Yendo a hacer el sacrificio, terminaba el sacrificio y no se le exigía a usted nada, ninguna otra cosa, solo el sacrificio al Dios. Por eso aquí la carta de Pedro insiste aquí me pasé, insiste en la santidad en toda conducta, no añorando cosas del tiempo de la ignorancia. Bueno, pero el primer llamado, lo que primero enfatiza es vivan de manera sobria, porque pues en ese mundo donde eran frecuentes estos bacanales, repito, era tal vez, podríamos decirlo, el mayor peligro y la mayor tentación. Vivan de manera sobria. No es el único llamado que se hace a la sobriedad. Les quiero presentar, por ejemplo, aquí otros ejemplos de ese llamado a la sobriedad, que aquí el mouse no se me deja. Bien, entonces leamos el primero, el de la primera carta a los Tesalonicenses 5 al 6. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Gracias, Faisuri. Entonces nos damos cuenta que mire que también San Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, hacía este llamado. Y cómo se permanece sobrio, es decir, en una recta conducta, en toda conducta, sean santos en toda conducta, dice, velando. No durmamos como los demás, no nos dejemos llevar como los demás, los del mundo pagano, porque Tesalónica también era súper pagana. Velemos y seamos sobrios. La misma carta, 5:8, por favor. ¿Cómo? No tengo la Biblia aquí. Está en Nosotros, pantalla. Esa, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistamos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza y de la salvación. Y aquí, recurriendo a esta cita que habla también de la sobriedad, vemos el énfasis de Pablo. Más adelante lo dirá en la primera carta de Corintios, ¿cierto? La fe, la esperanza y la caridad. Pero ya desde la primera carta que escribe, que es la de Tesalonicenses, la primera, dice, menciona la fe, la esperanza y la caridad. Y en ese lenguaje militar bien conocido por sus destinatarios, dice, revistámonos. ¿Cómo llama la fe? La coraza de la fe y de la caridad y el yelmo, el casco de la esperanza de la salvación. Entonces, como es la manera como Pablo dice cómo llegar a ser sobrios. Cuando dice, nosotros que somos del día, lo contrario es ser de la noche, vivir en el mundo pagano, vivir en la ignorancia. Seamos sobrios. Y para ello hay que revestirse
de la fe. Mire, es que el tema del curso está de manera muy bien escogida. Fe, cultura y misión. Revistámonos de la fe, de la caridad y de la esperanza de la salvación. Leamos ahora segunda carta a Timoteo 4:5. Tú, en En cambio, cambio, pórtate en pórtate, todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Bien, aquí cuando dice pórtate con prudencia, en el idioma original, en griego, dice ahí, habla de la sobriedad. Y para mantenerse sobrio, pues hay que, ojo, ya nos estamos viendo, soportar los sufrimientos. Aquí le está escribiendo a Timoteo, un gran evangelizador. Y uno dice, ay, si yo voy a evangelizar, me van a aplaudir. No, si usted va a evangelizar, lo van a perseguir. Usted va a sufrir. Ojo, aquí cuando esta parte se llama testimonio en un mundo plural, yo a veces escucho eh, en algunas asambleas eclesiales, dicen, fulanito de tal, Pedro Pérez va a dar su testimonio, aplausos. Eso, un testimonio en un lugar donde usted lo aplauden, pues eso no tiene gracia. O sea, eso no es un testimonio, es el club de aplausos. Ese es el mundo, o sea, para eso no hay necesidad de ser, no hay necesidad de ser creyente. Si usted va a un grupo político con el candidato a hablar bien del candidato A, pues todo el mundo lo aplaude, ¿sí? Eso, o sea, para eso hacen los políticos, eso hacen los paganos, eso hacen las personas normales. El creyente está llamado a dar su testimonio, incluso en contextos hostiles. Y en el momento de la hostilidad, ¿usted será capaz de responder con evangelio o será absorbido por la cultura? Mire Jesús, cuando dio testimonio y cuando lo estaban matando, crucificando, y él no cambió discurso, sino que se convirtió en abogado de sus asesinos, ¿se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso sí es dar testimonio a un asesino. Les dio testimonio de amor. Realiza la función de evangelizador. Desempeña a la perfección tu ministerio. Mire, cualquier servicio que usted haga en la iglesia, puede ser presidir la asamblea como obispo o puede ser limpiar las bancas de la iglesia. Dice, desempeña a la perfección tu ministerio, no importa cuál sea. Cuando las cosas se hacen con coherencia, eso es dar testimonio de que aquí hay evangelio. Eso es lo que hay que hacer en este mundo hostil, plural, como lo queramos llamar. Esa es la sobriedad. Desarrollar y desempeñar de manera perfecta el ministerio que la iglesia nos encomienda a cada uno. Siguiente elemento, primera carta de Pedro, versículo 4, versículo 7, por favor. El fin de todas las cosas está cercano. Sean pues sensatos y sobrios para darse a la oración. Gracias, Clara. Y aquí un elemento que hace parte de la identidad del cristiano, a ejemplo de Cristo, la oración. Cuando él estaba predicando, él dejaba botado todo, se iba a lugares desiertos, buscaba la tranquilidad y pasaba la noche en oración. Y en sobriedad, Jesús no hizo, por ahí he escuchado a veces, Jesús no hizo un voto de no beber vino, ¿cierto? Pero tampoco era un borracho, aunque lo acusaban de borracho, ¿se acuerdan? Bueno, incluso el Evangelio de hoy, quienes fueron a Eucaristía, que comía con publicanos y pecadores.
Era un borracho, según los opositores de él, ¿no? Porque comía con los pecadores. Y casi que esa es la clave para la clase de hoy. Identidad y testimonio en un mundo plural. No necesitamos aislarnos, cambiar de barrio, cambiar de apartamento, cambiar de vecindario. Jesús no le rehuyó a los publicanos y a los pecadores, comió con ellos, pero como era consciente de su identidad, de su coherencia, no se dejó emborrachar por los borrachos, convirtió a los corruptos como Saqueo, que era el evangelio de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero era íntegro él. Si usted se ha formado, si usted desde niño y en su vida de joven y adulto ha cultivado los valores del evangelio, va a estar en la capacidad de sobrevivir, no solo de sobrevivir al mundo plural, sino de dar testimonio de Jesús en un mundo plural que muchas veces es tan plural que es hostil contra el cristianismo. ¿Por qué? Porque mientras que el Evangelio predica la tolerancia, el amor y la misericordia, casi el resto de grupos políticos, religiosos, económicos, humanos, lo que predican es que si usted no pertenece a mi grupo, usted es malo. La única manera que usted tiene de ser bueno es ser de mi grupo. Jesús predica el amor, la caridad, la misericordia, sin condición. Entonces, qué bonito que eso se logra llevando a la perfección el ministerio y a través de la vida de oración. Sean sensatos y sobrios para que puedan dedicarse a la oración. Leamos el último 5:8 de primera carta de Pedro, que lo vamos a retomar más tarde en la noche. Sean Sean sobrios sobrios y y velen. velen. Su Su adversario, adversario, el el diablo, diablo, ronda ronda como como león. león rugiente, buscando a quien devorar. Bien. Entonces, habla de la sobriedad y de la necesidad, si se fijan, apareció por ahí velar, ser vigilantes, estar atentos a la vida cristiana. Nosotros ya, yo por lo menos a esta edad ya le toca a uno estar atento al médico, ir en cuanto están los valores de cada uno de los ítems que el médico le valora y estar vigilando que los valores no se suban mucho ni se bajen mucho. Entonces, en ese sentido, así como vigilamos nuestra salud, así como vigilamos nuestra casa y nuestro barrio, también la carta de Pedro nos pide vigilar nuestra vida cristiana. Entonces, retomo un poco, retorno aquí a nuestro estudio de la primera carta de Pedro como gran contexto para el tema de hoy. Ser testigos, dar testimonio de nuestra identidad en un mundo plural. Entonces les comparto también estos dos versículos. Primera carta de Pedro, ya vamos al capítulo segundo, versículos 11 y 12. Los invito a que está como refuerzo y como tarea se lean la primera carta de Pedro durante esta semana. Son 5 capitulitos. Si la hubiésemos comenzado a leer en esta noche, ya la hubiésemos terminado, solo que estamos estudiando algunos versículos. Entonces, les dejo como tarea de la cual no voy a pedir eh, ninguna evidencia, pero como reto personal para saber de qué estamos hablando, léanse la primera carta de Pedro. Leamos por el momento estos dos versículos, 11 y 12 del capítulo 2. Queridos hermanos, como forasteros y peregrinos, les exhorto a que se aparten de los malos deseos de la carne que combaten contra ustedes. Siga. Tengan una conducta ejemplar en medio de los paganos, para que por aquello mismo que hablan mal de ustedes,
como si se tratara de malhechores, ante la evidencia de sus buenas obras, den gloria a Dios en el día de su visita. Bien, gracias, Faisuri. Entonces, vea cómo trata aquí a sus destinatarios, forasteros y peregrinos. Incluso por ahí había una canción que a veces la escucho cada vez con menos frecuencia, ¿cierto? Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. En ese sentido, Pedro, la carta dice, forasteros y peregrinos. Un forastero no se siente en casa, pero en ese sentido, los quienes acogen a Cristo en el mundo pagano, pues se sienten extraños, porque cuando usted deja de asistir a todo lo que comportaba la cultura y la vida pagana por vivir los valores de Cristo, usted era rechazado de la ciudad, de sus antiguos amigos, de sus antiguos vecinos. Entonces, usted casi que es forastero en su propia ciudad. Dice, pero no importa, perseveren, apártese de esos deseos antiguos, que los llaman malos, que combaten contra ustedes. Y aquí la clave, el versículo 12. ¿Qué hacer en medio de los paganos? No dice, hablen mal, écheles prédicas, ¿sí? O hostíguelos, ¿no? En medio de los paganos, en medio de un mundo que no es cristiano, o en nuestro contexto del siglo XXI, cada vez más descristianizado, tengan, mire otra vez la palabrita, una conducta ejemplar. Una conducta ejemplar. Y quienes fueron a misa hoy escucharon la lectura de los Macabeos, donde Eleazar, que lo obligaban a comer, por ejemplo, carne de cerdo, los amigos le dijeron, pues no, vaya usted a su casa, prepárese una comida que no sea de cerdo, y cuando lo obliguen a comer carne de cerdo, usted cómase esa y así no va a pecar. Y Y hágalo él dice, pasar por no, cerdo. señor, porque le voy a dar mal ejemplo a las jóvenes generaciones que van a pensar, o sea, mi conciencia va a quedar tranquila porque yo no peco, pero los otros van a pensar que yo sí estoy comiendo alimentos ilícitos. Pues sabemos que hoy día nosotros no vamos por eso de los alimentos puros o impuros, pero en aquel momento Eleazar, ¿qué fue lo que quiso hacer? Dar una conducta ejemplar. Así se conoce a una persona de fe. La fe no es algo que yo vivo en mi corazón y entonces yo hago mi oración y vivo mi evangelio y rezo mi rosario y voy a mi misa y no me importa los demás. Tengan una conducta ejemplar, den buen ejemplo. Pero veíamos hace 8 días, no hiperpiense, no se piense que usted es superior a los otros porque da buen ejemplo, entonces yo soy mejor cristiano. No, ya, si usted se cree mejor que otro, casi que no sería digno de llevar el nombre de cristiano. Tengan una conducta ejemplar. Y aquí ve, aunque ellos, los demás, hablen mal de ustedes, como si se tratara de delincuentes, de malhechores, ustedes denle gracia a Dios. ¿Quién podrá? El auténtico cristiano, el auténtico mártir. ¿Quién es un mártir? Un mártir en la iglesia es quien es capaz de glorificar a Dios aun cuando es perseguido, aun cuando es asesinado. Es más, les comento que la palabra mártir en español realmente sería testigo, porque en griego, si yo digo mártir en griego, es como se le dice en griego al testigo. Mártir y testigo es similar. Yo soy testigo, o sea, soy mártir cuando soy capaz de, como dice este trocito, de dar gloria a Dios, incluso en medio de la persecución. Y continúa la segunda parte de este gran párrafo. Leámoslo, pues, que nos habla del amor frente a la necedad. Sean sumisos por el Señor a toda institución humana, ya sea al rey como al soberano.
Digo, Sigámoslo todos, sí. ya a los gobernantes como enviados por él para castigo de los que hacen el mal y aprobación de los que hacen el bien. Pues esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los necios. Como gente libre, no empleen la libertad como pretexto para la maldad, sino úsenla como servidores de Dios. Oren a todos, honren a Honre. todos, amen a los hermanos, respeten a Dios, honren al rey. Mire, y todavía escuchamos por ahí gente que dice, yo al único que le obedezco es a Dios. No, vea lo que dice, sean sumisos, obedézcanle al Señor y a toda institución humana. O sea, aquí la carta de Pedro no está promoviendo, no sé, una anarquía, una, entre comillas, una pelotera donde nadie sabe nada, donde nadie obedece. No, dice, incluso al rey como soberano. En esa época que existía la monarquía reabsoluta. Dice, al rey, a los enviados del rey. ¿Sí? A todos los que representen una institución, dice, no importa cuál es su deber de cristiano, cómo combatir la necedad de los demás haciendo el bien. Lo dice el versículo 15 en su segunda parte. El cristiano está comprometido a combatir la necedad, la estupidez a través del bien. Honren a todos. Ahí está la particularidad del cristiano, el amor, el amor. Mientras que los demás hagan otras cosas, usted preocúpese, o sea, exhórtelos, llámelos con el buen ejemplo, pero sobre todo ame. Dice, honren a todos. No pone excepciones, no pone privilegios. Honren a todos, honrar a todos, amar a los hermanos. Aquí no hay ninguna novedad. Ya desde el Antiguo Testamento, amar al prójimo. Respeten a Dios y honren al rey. Aquí, sobre todo, y esto era muy importante en ese contexto del siglo primero, porque resulta que se ejercía en el Imperio Romano la adoración del soberano, la adoración del emperador, y muchos cristianos estaban siendo llevados a adorar al rey. Dice, no, señor, al rey, al emperador, no lo adore, pero hónrelo, hónrelo. Respete a Dios y amar a los hermanos. Entonces, vea que aquí como que se resume en este versículo 17 las relaciones del creyente con las instituciones, con la comunidad, con la sociedad. No se trata de compartir esas mismas costumbres, sino de honrar a cada ser humano y de amar a los hermanos, mostrando así el auténtico respeto a Dios. Esta es entonces como esa relación que de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Vamos al capítulo 3. Allí se nos habla del verdadero culto y era un poco lo que se proponía aquí el curso como, como el versículo iluminador de, de esta noche, el que está en negrilla, el verdadero culto. Leamos pues estos versículos, capítulo 3, versículo 13 al 17 de la primera carta de Pedro. ¿Y quién los va a tratar mal si se empeñan en hacer el bien? Y si sufren por hacer lo que es justo, dichosos ustedes. No teman sus amenazas ni se inquieten. Al contrario, en sus corazones den culto a Cristo, el Señor, y estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida dar razón de su esperanza. Pero hágalo con docilidad y respeto, con una conciencia buena,
para que las mismas calumnias que se digan en su contra avergüencen a quienes los critican debido a su buena conducta en Cristo. Pues más vale sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Bien, y este es el contexto que les decía anteriormente del culto al emperador, ¿no? Nosotros usamos hoy día las basílicas. La basílica es una palabra griega para designar el lugar donde se le daba culto al emperador. Y allá en el ábside de la basílica estaba la estatua del emperador. Antes del edicto de Constantino, a comienzos del siglo IV, las celebraciones eh, de la iglesia eran en lugares más bien privados. Solo que a partir de entonces, la basílica, digamos que quitaron la estatua del emperador y se puso allí el culto a Cristo. Y en ese contexto, o sea, es para entender por qué aquí se den culto a Cristo. Pues sí, si somos cristianos, no. Es que le está diciendo, vea, no se crean las amenazas, porque por dar culto al emperador, o mejor, por no darlo, pues los amenazaban de muerte. De todas maneras, los judíos no estaban obligados, eran exentos del culto al emperador, y un poco de esa exención se pegaban también los cristianos de los primeros tiempos. Dice, vea, usted no le dé culto al emperador, dele culto a Cristo, y usted dé respuesta de todo lo que le pida, ¿cierto? Entonces, no se trata de que a usted lo persiguen. ¿Cómo responder ante esas persecuciones? Versículo 16. Con respeto, con docilidad, perdón, con buena conciencia. Sin ser cristiano, sin ser cristiano, Mahatma Gandhi aplicó este versículo 16 cuando decía que las mismas calumnias que ustedes sufren avergüencen a los que los critican, porque son tan grandes las mentiras y las calumnias contra los cristianos que los que quedan en ridículo son quienes las cometen. Así, cuando el movimiento por la lucha de la independencia de India, quiso Mahatma Gandhi que fuera sin disparar, sin violencia. En más de una ocasión, el Imperio Británico quedó avergonzado porque cometían masacres de cientos de personas que protestaban pacíficamente. Y pues claro, ¿usted cómo le va a justificar a la gente masacrar cientos de personas y no sufrir ninguna baja, por decirlo de alguna manera? Quedaban avergonzados los que usaban la violencia respecto a los que usaban la paz. Dice, y vuelve y juega la, la buena conducta en Cristo. Más vale sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. Ese es el cristiano. Sufre, pero sufre, digamos, persecución, sufre violencia, sufre hostilidad, pero no pierde su serenidad. No es un sufrimiento interior, es un sufrimiento físico y exterior por hacer el bien. El cristiano está dispuesto a hacer el bien y a tener una conducta de acuerdo al Evangelio hasta las últimas consecuencias. Bien, vámonos para el capítulo 4, un par de versículos al respecto. Al inicio, capítulo 4, versículos 1 al 4. Leamos, por favor. Así pues, ya que Cristo No, para sufrió, tomar café y subir en vez de quedarse callado para que alguien lea. Siga, Faisuri, creo. sí señor. Mónica, si quiere participar, lea. Ya me voy.
Paisuri, adelante. Sí. Así pues, ya que Cristo sufrió en su condición humana, adquieran también ustedes la misma mentalidad. Quien sufre en su condición humana ha roto con el pecado, para no vivir el resto de su vida según los malos deseos, sino según la voluntad de Dios. Siga, ¿Continúo? siga, siga, siga. En efecto, ya es bastante el tiempo que ustedes han vivido conforme al estilo de vida de los paganos, entregándose a desenfrenos, malos deseos, borracheras, excesos en la comida y la bebida, y abominables cultos idolátricos. Por eso, ahora ellos se extrañan de que ustedes no los acompañen en ese desborde de libertinaje, razón por la que ellos hablan mal de ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí está cómo dar testimonio en en medio de una cultura que no vive los valores cristianos, pues manteniéndose fiel a Cristo. Este es el ideal de la iglesia y por eso hoy se propone esta carta de Pedro, no vivir de acuerdo a estos valores que no son compatibles con el Evangelio, sino, como dice el versículo 2, de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí nos damos cuenta que estos cristianos a los que se les escribe la carta son cristianos que nacieron paganos, que durante mucho tiempo de su vida pues vivieron de acuerdo a esos parámetros. Y por eso el versículo 3 dice que ustedes ya vivieron mucho tiempo de acuerdo a esa mentalidad, entonces no se preocupen, ya fue suficiente, más que suficiente. Y aquí hace el elenco de algunas cosas que, digamos, hoy día somos más creativos, porque dice desenfrenos, malos deseos, borracheras. Y aquí dice excesos. Aquí no es la comida, no es la bebida, es el exceso, exceso en la comida y en la bebida. Abominables cultos idolátricos. Eh, nosotros diríamos hoy, ¿cuáles serían esas costumbres paganas que existen en nuestro medio? ¿Cuáles serían esos desenfrenos del día de hoy? ¿Cuáles serían esos malos deseos? Y ahorita, cuando termine esta parte expositiva, quiero que ustedes también de pronto piensen en ello. Hoy, ¿a qué se le da culto? Hoy, de qué excesos somos testigos? Bien, entonces, ocurre eso, razón por la cual ellos hablan mal de ustedes. Entonces, aquí tenemos otra clave. Ya hace 8 días alguien preguntaba tips, ¿no? Bueno, o más bien otra característica de este testimonio en una sociedad plural. ¿Cuál es? Mantener una mentalidad cristiana. En la sociedad plural, en la sociedad pagana, cada vez como con más influencias y más ataques a la vida de Cristo, mantener una mentalidad cristiana. Y aquí hay unos ejemplos de esa descripción. También tenemos en los versículos 12 al 16, cómo responder ante la hostilidad que el ambiente cristiano recibe del mundo pagano en esa época. Y vemos que eso sigue siendo actual hoy día. Entonces, ¿cómo reaccionar ante la hostilidad creciente, manifiesta del mundo? Leamos, por favor, 4:12 al 16, si de pronto otra persona también quiere participar. Queridos hermanos, no se asombren de la prueba de fuego desatada contra ustedes, como si les pasara algo extraordinario. Al contrario, alégrense en la medida en que compartan los sufrimientos de Cristo, para que cuando se revele su gloria también desborden de alegría y gozo. Dichosos ustedes si son insultados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de la gloria
que es el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por ser asesinado, por ser asesino o ladrón, malhechor o entrometido. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, antes bien glorifiquen a Dios por llevar ese nombre. Bien, muchas gracias. Entonces, vea como la primera parte, el ejemplo es Cristo. Dice, Cristo padeció sus sufrimientos. Y el cristiano que es abocado, que sufre el martirio, que sufre la hostilidad en nombre de Cristo y por ser cristiano es rechazado, cambia del círculo de amigos, lo que sea, pues no tiene necesidad de entristecerse por eso, al contrario, de alegrarse. Es llegar a la madurez. Vea, y esto es válido también para la vida de cada día. ¿Cuántos adolescentes no caen, no sé, en el flagelo de la droga, por ejemplo? ¿Por qué? Por simplemente por miedo a ser rechazado por su compañerito, por su amigo, por su amiga, a ser excluido a ese grupo al cual quiere pertenecer. Entonces cae en el alcohol, cae en la droga, cae en el juego, bueno, en tantas adicciones que puede caer hoy en día, precisamente por no tener esa madurez. Y el momento más difícil que pone a prueba la formación de una persona es cuando es frágil en su vida, sobre todo adolescente, ¿no? Que ya no, ya quiere ser un adulto, ya no es un niño que obedece, pero además, pues es frágil y quiere un grupo de pertenencia y termina cayendo en estos desórdenes. Pero entonces aquí nos vuelve a hablar de la conducta cristiana. Cuando dice que nadie sufra por ser asesino, ladrón, malhechor, entrometido. ¿Qué quiere decir? Sería el colmo de los colmos. Lamentablemente hoy día, esto sí, que un cristiano vaya a un tribunal por ser ladrón, por ser asesino, por ser corrupto. Dice, no, que a usted se lo llevan a a un tribunal, sea por ser cristiano, no por ser ladrón, que lo lleven a usted por ser un delincuente. Qué vergüenza. Usted no entiende qué es ser cristiano. Y si lo dice, pues lo dice aquí como para animar a los cristianos, que en su época, pues no eran llevados a los tribunales por ser delincuentes, sino que eran llevados a los tribunales por ser cristianos. Hoy, cuando nosotros, que nos consideramos personas de iglesia, no perseveramos en nuestros deberes de formación auténtica de las jóvenes generaciones, pues por eso vemos que quienes son asesinos, delincuentes, corruptos, injustos, delincuentes en general, se profesan creyentes, se profesan creyentes. Hay un gran camino para trabajar, pero también unas grandes oportunidades, porque si la carta de Pedro se escribe en un contexto no cristiano, sino pagano, pues en cambio nosotros tenemos un contexto que podríamos llamar de alguna manera cercano al cristianismo, cristiano, que podríamos aprovechar para predicar realmente los valores del cristianismo, para ojalá llegar a un día a tener en Colombia no cristianos que son cristianos manipulados, que son cristianos porque todo el mundo o sus amigos o sus conocidos son creyentes, sino incluso una iglesia donde haya esa gracia del martirio, donde haya la capacidad de sufrir
no por tener una mala conducta, sino al contrario, por tener una excelente cultura, conducta, la cultura de Cristo. Y un poco para terminar esta parte de la exposición, ya habíamos leído este trocito, pero porque habíamos leído el capítulo 5 versículo 8, pero aquí va completo con el versículo 9. Entonces, por favor, leamos primera carta de Pedro, capítulo 5 versículo 8 al 9. Sean sobrios y estén atentos, porque su adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Bien, esta es una de las lecturas que normalmente se hacen al final de la jornada. Esta lectura de Pedro, sean sobrios, estén atentos, estén vigilantes. ¿Por qué? Porque no se puede descuidar. En la sabana africana, una mamá herbívora, en el momento en que se descuide un segundo, pues se queda sin cría. Y casi que esa es la imagen que se usa aquí para llamar a la perseverancia en la vigilancia. Que usted haya superado las costumbres paganas, que se sienta libre de esa incidencia, no lo libra realmente de adoptar una acción o una costumbre nuevamente pagana, porque es necesario vigilar siempre y sin desfallecer. Lo dice también los evangelios, ¿no? Con varias parábolas, ¿no? Cualquiera, por ejemplo, la de las 10 vírgenes necias y las 10 vírgenes prudentes que a guardar van al, con con sus lámparas encendidas, pero que a una se les acabó el aceite, fueron imprudentes, necias, porque no se prepararon para vigilar, para esperar al Señor. Y la exhortación final de la carta, casi, versículo 9, por lo menos de lo que estudiamos esta noche. Resístanle firmes en la fe. ¿Cómo se le resiste al diablo, al adversario? Con la firmeza de la fe y recordando que los hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Mire, por eso es que nosotros celebramos a los mártires. Por eso es que nosotros con frecuencia tenemos algunas memorias obligatorias de mártires. ¿Por qué recordamos la vida de un mártir? Porque la perseverancia de esa persona que fue capaz de dar testimonio de Cristo hasta las últimas consecuencias anima nuestra vida cristiana. Nos permite saber que hubo personas, y todavía las hay, que soportan más sufrimientos que nosotros incluso, no los mismos sufrimientos, sufrimientos más difíciles como los que mencioné, por ejemplo, en esas culturas un poco lejanas a Colombia, donde hay hostilidad violenta hacia los cristianos. Pero es entonces ese otro modo, resistir en medio de la dificultad lo que se nos pide. Y antes de dar el espacio a las preguntas, entonces quiero preguntarles, según ustedes, ¿cuál es el estilo de vida hoy en la ciudad, en la parroquia, que puede catalogarse como el estilo de vida de los paganos y que de alguna manera como que pone en tentación a los que tratan de vivir la vida cristiana? Aquí viendo el capítulo 4, versículo 3. ¿Cuál es ese estilo de vida de los paganos? Hoy, ¿cuáles son las nuevas tentaciones, los nuevos desenfrenos,
los nuevos malos deseos, las nuevas borracheras, excesos y abominaciones ocultos que tienen en riesgo la libertad del creyente hoy día. Entonces, en un primer momento, les pregunto esto para que compartamos aquí en esta clase cuáles consideran ustedes que son esos peligros para la vida cristiana que ponen en riesgo el testimonio y que más que una comunidad plural es una comunidad o una sociedad hostil contra los seres humanos. En estos momentos, las redes sociales, la forma desenfrenada como el ser humano se está como apegando más a las redes sociales que a cualquier otra cosa, a seguir estereotipos de personas, de personajes y querer parecerse a ellos. Yo creo que esa es una manera como de estar de pronto el ser humano desviando. Bien, muchas gracias, Clara. Entonces ahí tenemos un nuevo contexto, las redes sociales, podríamos ser, por una parte, el exceso, ¿cierto? Hoy día todos tienen redes sociales, hasta Sí, el Vaticano, ¿cierto? Y pero es la formación, la necesidad de la madurez para su uso y cómo no caer en las garras de algún influencer que puede sí, ser bien intencionado porque lo puede decir de corazón, pero pues que está en esa ignorancia de la cual nos habla el apóstol. Gracias, Clara. Otra descripción de ese mundo pagano, ¿cuál sería hoy? Pues yo pienso que a veces los muchachos, por la aceptación, ellos por pertenecer a un grupo, hacen cualquier cosa para que los amigos los acepten, para tener la aprobación. Entonces hacen retos, hacen locuras. Por ejemplo, en días pasados, esa noticia de esa muchacha que por un reto de una discoteca se puso a tomar una ronda de licor y se murió. Entonces, eso también es peligroso para los muchachos. Por la aceptación hacen locuras. Gracias, Darling. Y aprovecho para decir esto, a propósito de eso que nos dice Darling, porque a la persona, incluso a nosotros, yo viejito, nos interesa la aceptación. ¿Cómo hacer? O sea, por ejemplo, esta joven probablemente lo hace, sí, porque, como dice, quiere pertenecer a ese grupo. ¿Cómo hacer para fortalecer los lazos de pertenencia a nosotros en la iglesia? Que con la misma pasión que se hace un reto ridículo por parte de un adolescente, que dijeran, oiga, este es el reto para mí en la iglesia. Yo quisiera. ¿Por qué no ocurre eso? Porque no hay esos lazos de pertenencia. No nos sentimos pertenecientes a la iglesia. Y entonces yo hoy día puedo pertenecer aquí, hoy día pertenezco allá, entonces no hay pertenencia. Si usted no cambia de mamá todos los días. eh, ¿Cómo lograr? Y ahí está el reto. Y les pregunto también una pregunta adicional. eh, Disculpen la redundancia. ¿Cómo hacer para fortalecer el sentido de pertenencia a la iglesia de parte de las personas de nuestro entorno con las cuales tenemos una influencia? Bueno, sigamos con la pregunta original. ¿Qué otros eh, señales de este nuevo neopaganismo veríamos en nuestra sociedad? Padre, yo pensaría que el temor que se le nota a muchos padres y a muchas familias de instruir en la fe. Parece que los padres ahorita le tuvieran miedo a los hijos y entonces, por ejemplo, para llevarlos, digamos, a los niños a la Eucaristía, les preguntan que si quieren ir, como si ellos les tuvieran que preguntar cuándo los van a llevar al colegio, como si les preguntaran, ¿quiere ir a estudiar o no quiere ir a estudiar? Entonces le tienen como temor. Ahorita son los hijos los padres de los padres. Entonces, y eso se ve reflejado en la enseñanza de la fe.
Bueno, muy bien. Ahí están los retos, ¿cierto? Ahí están los retos. ¿Alguna otra? Yo diría, padre, que la falta de perseverancia en el conocimiento de la Biblia nos lleva a que no podamos defender nuestra fe porque no tenemos un conocimiento que nos permita aportarle a esa persona que nos está, digamos, transgrediendo, eh, llevarla por ese camino, o sea, exhortarla a que vaya por ese camino y que aprenda a ser un verdadero cristiano. Y lo otro que yo digo es, de pronto, hablábamos de la pertenencia a nuestras parroquias, pero también de cuánta disociación y cuánta desunión se ve en las parroquias, en los grupos, porque no sabemos entender al otro, no sabemos comprender al otro, porque de pronto nos vemos 2 minutos, vamos y proclamamos, vamos y damos la Eucaristía y ya. Pero no tenemos como ese sentido de pertenencia, volviendo al tema, porque no conocemos realmente la palabra de Dios ni sabemos cómo hacer la evangelización y por eso yo creo que este curso es tan importante para poder tener como ese conocimiento y poder acercarnos más a aquellas personas que, como estamos hablando en esta carta, Pedro, nos critican, nos tratan mal, de pronto nos insultan, nos ofenden, pero si tenemos un conocimiento básico de la palabra de Dios y nosotros tenemos esa fe férrea en nuestra vida, pues yo creo que es más fácil de llevar. Lo veo por ahí. Bueno, también muchas gracias y vea, vuelve a salir la cuestión de la pertenencia y cómo las divisiones internas, podemos llamarlas, afectan negativamente ese sentido de pertenencia. Y entonces hacemos subgrupos y grupos de los grupos y nos fraccionamos internamente y promovemos la división, ¿no? Promovemos la división. Bueno, puede ser otro elenco de estas características de este mundo neopagano que son un reto para nuestro vivir cristiano hoy, o preguntas, inquietudes u opiniones sobre el tema o sobre la clase del día de hoy. Entonces, 2 minuticos, les doy la palabra. Padre, buenas noches. Muy buenas noches, Carmen. Pues yo quería comentar, ¿no? Que hay algo que está afectando mucho a los jóvenes frente a nosotros. Yo soy catequista, entonces frente a nosotros poder enseñarles a los niños especialmente la palabra, ¿no? Es que actualmente se está dejando mucho que nuestros niños tengan una actitud de buscar una identidad equivocada. Ellos, a ídolos, o sea, dentro de las personas que ven en la televisión, en los medios, y pues los papás también se encargan de afianzar esto a través de las redes sociales, y eso está siendo muy, muy complicado de que se le pueda enseñar al niño pues el amor a la palabra, a la vida cristiana, porque terminan dándole también el culto pues al tener. Ellos quieren tener, ellos quieren ser, ellos quieren lo que es pensar en el dinero, que es lo que al final pues arruina la vida de la persona, de nosotros los cristianos. Bueno, gracias, Carmen. Y esa es también una realidad muy palpable que ha existido yo creo que en todas las generaciones, ¿cierto? Siempre los influencers siempre han existido, aunque se hayan llamado de otras maneras y en otros, no solamente en redes, lo que hoy llamamos redes, sino lo que antes eran los medios masivos de comunicación. Y muchas veces pensamos que una persona que alcanza notoriedad es ejemplo a seguir. Eso como que está en el imaginario colectivo. Y entonces lo que haga una persona famosa, eso es digno de seguir.
y tengo que seguir su conducta, tengo que usar su champú, su desodorante, sus marcas de ropa. Por eso los famosos los llaman a esas cosas. Y también cuando se conoce la vida de los famosos, aunque no sean influencer, eso arrastra. Y no necesariamente por ser famoso tiene una conducta éticamente eh, digna de seguir. Ahí está también el reto y todo eso se alcanza a través de la madurez. Solo que es tan difícil, necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo, invertirle a la formación y es muy difícil apostarle a la formación de las nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias por el aporte. Hay tiempo también para otro aporte. Padre, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Neftalí. Padre, pues yo quisiera aportar un poco en relación a lo que usted nos ha comentado muy amablemente en esta noche, y es pues que, número uno, resaltar el llamado que usted nos hacía al inicio a la coherencia, que nuestra vida pues también sea reflejo de lo que nosotros intentamos aprender en espacios como este o en nuestras comunidades o grupos o en la parroquia, que no sea como de pronto también las imágenes o también denominados memes que podemos encontrar en las redes que dicen que en la iglesia somos uno, pero inmediatamente el Padre da la bendición al finalizar la Eucaristía y salimos, nos convertimos en una persona completamente diferente, que realmente se vea reflejado eso de lo que nos están compartiendo para que seamos ese reflejo de Cristo al cual estamos invitados a ser. Adicional a ello, pues también tocando el tema de las redes sociales, así como vemos muchos elementos que tienen oportunidad de mejora, ahí también hay elementos que resaltan, elementos que hay que destacar. Y por ejemplo, es brindar el apoyo también a estas personas que hacen ese trabajo de evangelización a través de los diferentes medios. Y a su vez también hay una oportunidad de mejora de parte de la iglesia de atraerlos, de fortalecerlos, de formarlos aún mucho más y apoyar ese proceso para que logre llegar a muchas más personas. Y así como hay influencias negativas que llevan a elementos que no son apropiados, se puede comenzar a iniciar procesos muy lindos en donde esa influencia positiva va a tocar, va a cambiar y va a llevar a otro estado de conciencia. Entonces, cada que nosotros veamos estos influenciadores, que también hay muchos en nuestras ciudades, apoyémoslos, sigamos sus páginas, démosles un like, compartamos su contenido, porque eso les va a ayudar en su labor y adicional a ello, pues vamos a fortalecer ese trabajo del cual nosotros a partir de este momento somos parte y es ser esos discípulos misioneros a los cuales se nos convoca para seguir extendiendo el reino de Dios en estos tiempos que de pronto pueden ser tan confusos y un poco difíciles. Bueno, muy bien, Neftalí, prácticamente gracias y prácticamente con esto pues damos como introducción al tema precisamente que tendremos la próxima clase referente a familia y redes sociales. Bueno, pues les agradezco la atención y los invito a que terminemos con una breve oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos convocas, porque nos permites profundizar en tu palabra. Te damos gracias porque nos amas, nos instruyes, nos guías. Regálanos siempre tu Espíritu Santo y danos la fortaleza que necesitamos para que crezcamos en esa identidad que nos has regalado de hijos de Dios y podamos dar testimonio siempre de tu Evangelio en un mundo que presenta grandes retos, pero también grandes dificultades. Bendícenos, Señor, y fortalécenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mira en el Como era en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu Con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Padre, y Hijo y Espíritu Espíritu Santo, Santo. descienda Amén. sobre ustedes. Amén. 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 Bueno, muy agradecido. Muchísimas Una feliz gracias, noche para Padre. Hasta todos. luego, que estén Feliz bien, que noche, pasen buena Padre. noche. Feliz noche, Dios les Muchas bendiga. bendiciones. Feliz noche, Gracias. feliz Para noche de todos, noche. muchas gracias.